Mis hermanos, quiero darle gracias al Señor en esta oportunidad, por darme la oportunidad de estar en este lugar. Y también quiero darle las gracias a nuestro pastor Raúl, que es nuestro pastor, nuestro líder, que también nos dirige y nos da la oportunidad, el lugar para poder hacerlo. Amén. Así que Dios bendiga a nuestro pastor Raúl. Amén. Tome asiento nomás. Hace unos 3 o 4 años, me avisaron repentinamente de un día para otro que me tocaba predicar, que me tocaba enseñar. Y quienes han tenido la oportunidad de predicar y enseñar, saben que decirle de un día para otro que tiene que predicar de repente es fome, porque uno no está preparado. Imagínense, hermana, yo le digo, tiene que coordinar, tiene que orar. ¿Cómo que quedar? No va a saber qué hacer. Entonces me dijeron de un día para otro, te toca el viernes predicar. Y como a los que nos gusta enseñar y predicar la palabra de Dios, no pude decir que no. Tenía que decir que sí, porque me gusta. Y también sé que el Señor puede y siempre tiene una palabra para nosotros. Siempre tiene algo que decir, porque nuestro Dios tiene boca para hablar y Él no se queda callado. Entonces estaba afligido. En ese tiempo estaba afligido, estuve afligido toda la noche y empecé a pensar, empecé a darme vueltas en la mente, a ver qué podía enseñar, qué podía exponer, qué podía predicar. Toda la noche no pude dormir. En ese tiempo parece que, no sé si estaba estudiando, trabajando, ¿ya? Pero después llegué a la casa como a las 4 de la tarde y la reunión empezaba a las 7:30. Entonces todavía no tenía nada. Ya faltaba pocas horas para la reunión y no tenía nada. Y es frustrante estar aquí sin saber qué decir. Imagínense pararse aquí delante teniendo la responsabilidad de entregar un mensaje que no es de humano, que no es de una persona, que no puedo decir cualquier cosa tampoco. Yo no puedo pararme a decir cualquier disparate o hablar de manera agresiva o cualquier cosa que a mí se me venga a la cabeza. Todo aquel que se gane en este lugar tiene que exponer la palabra de Dios. No puede hablar otra cosa que no sea la palabra de Dios. Y la palabra de Dios de manera coherente. No puedo estar hablando cosas que a mí se me ocurren que dice la palabra de Dios, sino que tengo que decir lo que dice la palabra de Dios. Lo que dice la palabra de Dios es tan importante como lo que no dice. Por lo tanto, yo no puedo decir algo que la palabra no dice. ¿Cierto? Tengo que ser real, tengo que ser verdadero, tengo que ser objetivo. Entonces, de un día para otro, estaba frustrado, estaba inquieto, no sabía qué hacer. Y de repente empecé a hacer lo primero que tenía que haber hecho, que fue orar. Me arrodillé en mi pieza cuando ya faltaba poco para irme. La reunión empezaba a las 7:30, yo tenía que estar saliendo como un cuarto para las 7. Y me arrodillé y comencé a pedirle a Dios. Empecé a pedirle a Dios que me hablara,
Porque ¿cuántos saben que tenemos un Dios que habla? Que me hablara así, tal cual. ¿Alguno de los que está aquí ha escuchado la voz de Dios? En su mente, levante su mano, levante su mano. Si ha escuchado la voz de Dios en su mente, en su oído, si la ha escuchado. Una frase, algo que usted no estaba pensando y que le vino a la cabeza de manera repentina y uno sabe que es Dios. Y esa frase puede decir, deja de hacer lo que estás haciendo. Como también puede decir, dale, sigue adelante, yo estoy contigo. Y me puse a orar y estaba afligido, estaba preocupado, ya venía la hora. Y yo tampoco había dicho que no, como me gustaba predicar, dije que sí. Entonces tampoco podía decir a última hora que no, que ya no puedo. Porque esto también es importante. No puedo decir a última hora que no puedo. Entonces empecé a orar afligido, Señor, Señor, por favor, te lo ruego. Empecé a llorar, a decirle a Dios que me abriera el entendimiento, que me dijera algo, que me hablara y que no me iba a parar hasta que me hablara. Y estaba orando, estaba llorando, estaba sintiendo a Dios cuando escuché en mi mente claramente, tú no eres normal, yo te hice diferente. Tú no eres normal, yo te hice diferente. Cuando escuché eso en mi mente, vinieron todos los versículos bíblicos, imagínense en la mente como que vinieran de todos lados, un montón de versos bíblicos y se juntaran y se ordenaran en una idea. Y yo dije, este es el mensaje que Dios quiere. Tú no eres normal, yo te hice diferente. ¿Cuántos trajeron la palabra de Dios? Abra su palabra, si tienen su celular, abra su celular, consuma con la palabra electrónica. Si no la trajo, trate de buscar alguna de las dos Biblias, sea electrónica o sea física, porque a la casa de Dios hay que venir con Biblia. ¿Cierto? Entonces, y ábrala en el libro de Génesis. Silencie, si está en el celular, póngalo en modo avión o silencie las demás redes sociales para que nada lo interrumpa. Y busque Génesis capítulo 1, verso 26 al 30. Y le voy a invitar que nos pongamos de pie en este momento para leer la palabra de Dios en reverencia a lo que Dios escribió en su palabra, en la Biblia. Ven, todos por favor los que estamos aquí, todos aquellos que podamos levantarnos, levantémonos, porque es importante la palabra de Dios. Entonces voy a leer en el nombre del Señor Jesús. Amén. Todos juntos, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta de semilla que está sobre toda la tierra, y todo árbol que fruto y que da semilla os serán para comer, y toda bestia de la tierra y todas las aves de los cielos y todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Amén. Tome asiento. Cuando yo escuché esa frase que Dios me habló en ese momento, Dios me dijo, tú no eres normal, yo te hice diferente. Y se me vino ese verso a la cabeza
automáticamente. Y se me vino porque lo había leído, no porque no lo haya leído. O sea, si usted quiere que le ocurra a lo mejor la misma experiencia, tiene que tener esta información en la cabeza. Y de esa información Dios va a traer al corazón. Y Dios va a poder hablarnos de lo que ya está en nuestra mente. Y nosotros nos damos cuenta que en el principio, cuando Dios creó al ser humano, Dios lo creó con una dignidad tan grande que Él no iba a ser cualquier persona. Dios no había hecho al ser humano para que las aves de los cielos se lo comieran a picotazos. Dios no había hecho al ser humano para que se muriera de hambre. Dios no había hecho al ser humano para que las fieras del campo, los tigres, los leones se lo comieran. Dios creó al ser humano a su imagen, es decir, a su forma física. ¿Cuántos creen que Jesús tiene 2 ojos? Tiene boca, tiene brazos. Jesús nos hizo con sus propias manos a cada uno de nosotros y nosotros tenemos la imagen de Dios, porque Jesús es Dios. Y nos hizo también a su semejanza, es decir, que nos entregó todos sus atributos. Dios no quería vivir solamente Él con el atributo de ser eterno, con el atributo de ser omnipotente. Él no solamente quería tener todo el conocimiento, Él quería hacer una criatura semejante a Él en su apariencia y que tuviera los mismos atributos. Porque Dios es tan bueno y es tan amoroso que Él no es mezquino con lo que tiene. Él quería compartir con el ser humano, quería compartir todos los atributos que Él tenía. Por lo tanto, Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Y aquí hay unas palabras claves que dice sojuzgar la tierra y señorear sobre todas las plantas, sobre todos los animales de la tierra, del cielo. Señoréenla. Dios hizo al ser humano para que Él liderara el mundo entero. Él hizo al ser humano para que tuviera más inteligencia que cualquier otro ser creado. Dios hizo al ser humano para que estuviera a la cabeza. Es por eso que nosotros somos mucho más inteligentes que los animales y que cualquier otra raza en esta tierra, porque Dios nos creó con ese diseño. Él quería que estuviéramos por encima de cualquier otra cosa en atributos. Nosotros tenemos una inteligencia que, aunque la gente diga que nosotros venimos del mono, el mono, hay cosas que nunca se va a comparar a la mente del ser humano. Aunque se parezca en el cuerpo, en las manos, en los ojos, en la boca, aunque algunos, incluso simios, puedan comunicarse por lenguaje de señas. Eso no es nada comparado con el lenguaje que nosotros podemos comunicarnos. Lenguaje incluso de códigos cibernéticos. Hay una mentalidad en el ser humano, un conocimiento, una inteligencia tan grande, y esa la puso Dios. Él nos dejó aquí arriba. En el principio Él nos hizo para que lideráramos. Él nos hizo para que fuéramos felices. Él nos hizo para que estuviéramos contentos. Él nos creó para que fuéramos en cierto sentido exitosos, prósperos en nuestra vida. Que no se confunda con las cosas materiales. Pero ser feliz, ser exitoso en la vida, no significa solamente las cosas materiales, sino sentirse feliz. Tener una buena familia, tener a los hijos sanos. Ser exitoso, saber que su hijo a los 17 años, 18, 20 años, a lo mejor no anda carreteando, fumando o drogándose. O tal vez que a lo mejor no está endeudado. Que seamos tranquilos, que vivamos felices. Dios nos creó para que fuéramos así. Dios nos puso aquí arriba, nos puso en una dignidad.
Dios quería que fuéramos igual a Él. Pero el enemigo, el diablo, que siempre ha sido envidioso, que siempre ha sido mentiroso, que siempre ha sido un engañador, un embustero, un suplantador, él de antemano ya quería ser como Dios. Satanás quería ser como Dios. Él quería sentarse en el trono de Dios, pero Dios no se lo permitió. Quería luchar con Dios, pero Dios lo venció. Y ese diablo derrotado, ese diablo avergonzado, ese diablo mentiroso arrastrándose en la tierra, estaba viendo cómo Dios estaba creando a dos seres humanos semejantes a Él, con los atributos iguales a Él, con inteligencia, con capacidad de liderazgo, con fuerza, con talentos, con dones, con una capacidad que solamente Dios tiene, se la transmitió al ser humano, y Satanás empezó a ver todo eso y empezó a dar envidia. Es por eso que Satanás pilla desprevenida a la mujer y la quiere engañar, para que la raza humana cayera de esa dignidad más bajo. Dios le dijo al hombre: no comerás de ese árbol. Puedes comer de cualquier otro árbol, pero de ese árbol no, porque el día en que tú lo comas, morirás. La palabra muerte no significa dejar de existir. La palabra muerte significa separación. Separarse de Dios. Cuando nosotros morimos, no dejamos de existir. Nuestro cuerpo se separa de nuestra alma y seguimos existiendo. O nos vamos con Dios o nos vamos hacia abajo, pero seguimos existiendo. La muerte no es dejar de existir, es separación. Cuando Dios le dijo al hombre: de cierto, desde el día en que comas, morirás. ¿Y qué le pasó? Murió. Dios se separó de él. Lo echó de su presencia, lo echó del huerto del Edén, se separó, murió en ese instante. En ese instante perdió muchos de sus atributos el ser humano. Perdió la eternidad, perdió la salvación, perdió la comunión con Dios. Y el diablo sabía lo que estaba haciendo. Satanás sabía lo que estaba haciendo con el ser humano. Quería botarlo de esa dignidad, de ese lugar donde estaba de perfección, y dejarlo por el suelo, por el piso, humillado, pecador, sin salvación, condenado. Que ya no fuera eterno, sino que él muriera, que su cuerpo se desgastara, que vinieran enfermedades a su cuerpo, que tuviera vicios, que se volviera violento, que se mataran unos pueblos a otros. Y así el ser humano cayó de esa dignidad donde estaba por el pecado en el suelo. Ya no estaba donde estaba. Y así empezó a vivir la raza humana. En el libro de Génesis, en el capítulo número 6, dice la palabra de Dios que el ser humano iba cada día de continuo al mal. Por eso es que nosotros vemos tanta guerra. Por eso es que nosotros vemos tanta envidia. Por eso es que nosotros vemos tanta violación en el mundo. Y no solamente ahora, sino que desde el momento en que Adán pecó y se separó de la presencia de Dios, toda la raza humana se separó de la presencia de Dios. Toda la raza humana separada, toda la raza humana perdió su atributo de la eternidad. Toda la raza humana perdió el atributo de tener una comunión íntima con Dios. Toda la raza humana perdió la salvación. Y el diablo ganó en ese momento. Y la raza humana empezó
a volverse mala, empezó a volverse viciosa. Vemos en el Antiguo Testamento, en el libro de Génesis, que había una civilización que era una ciudad que se le llamaba Sodoma y Gomorra, donde se practicaba la homosexualidad, el lesbianismo. Vemos otros pueblos como los cananitas que practicaban la brujería, la hechicería, sacrificaban niños a los demonios, a las estatuas. Esas estatuas se le presentaban en sueños, en visiones, se le aparecía de manera literal y les demandaba adoración a la gente. Y las personas de esos pueblos cananitas practicaban la hechicería, la brujería. Ellos practicaban la adivinación. El pueblo desde Adán en adelante, toda la raza humana se empezó a desviar, a enchuecar. Dios quería que fueran hacia allá, hacia su derecha. Y el ser humano, después de que pecó, empezó a caminar hacia otro lugar. Cayeron. Se equivocaron. Todos los humanos estábamos sin salvación. Incluso la palabra de Dios llega a decir, no hay ninguno bueno. Ni siquiera uno. Todos se desviaron. Todos cayeron. Pero aparentemente el diablo había ganado. Pero no sabía que Dios tenía un plan predestinado, un plan trazado. A Dios no se le pasó que el ser humano iba a equivocarse. A Dios no lo pilló por sorpresa que el ser humano iba a elegir mal. Dios sabía que había creado un ser humano que iba a elegir mal y por lo tanto Él de antemano había preparado un plan para volver esa dignidad que estaba en el suelo del ser humano a la dignidad que necesitaba volver a llegar. Él diseñó ese plan antes de que el ser humano cayera para que Él volviera a ser eterno, para que Él volviera a tener comunión con Él, para que Él volviera a tener salvación y el día en que parta de esta tierra y su alma se separe de su cuerpo, no se vaya al infierno, sino que se vaya al cielo. Dios de antemano preparó esta salvación, este plan de salvación, este plan de redención, de rescate de la raza humana. Amén. ¿Me sigue hasta aquí? Es por eso que Dios tenía que levantar nuevamente al ser humano a la dignidad que estaba. Es por eso que no podía venir nadie más, porque nadie podía cumplir la ley de Dios. Nadie podía ser perfecto delante de Dios. Solamente Dios tenía que venir. Solamente el Dios que hizo los cielos y la tierra, el que lo formó al ser humano con su mano, el que hizo a las vacas, a los perros, a los animales, a todas las cosas que existen, que se ven y las que no se ven como los ángeles, Él estando en su trono de gloria, Él en un momento determinado dijo: yo me voy a levantar de aquí, iré a donde están ellos y habitaré con ellos. Y estaré en medio de mi pueblo Israel. Dios mismo tenía que venir. La palabra de Dios, el apóstol Pablo dice: grande es el misterio de la piedad. ¿Cuál era este misterio? El rescate de la raza humana. Grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Pablo en otro momento también dice que Jesús estaba con Dios. Estaba Dios en Jesús reconciliando al mundo. Estaba Dios en Jesús reconciliando a la raza humana. Tenía que venir alguien, así como alguien hizo, como una persona hizo que toda la raza humana cayera, una persona tenía que venir. Pero esa persona no podía ser cualquiera.
Porque los seres humanos, por nuestra propia naturaleza, no podemos ser buenos. No podemos ser, a un niño usted no le enseña a ser malo. Le enseña a ser bueno. Porque el niño de por sí es envidioso, es mezquino, es peleador. ¿Cierto? ¿O no es así? Se le enseña a ser bueno, no malo. Porque ya viene malo. Ya venimos fallados. Desde que Adán pecó. Por lo tanto, todos necesitamos volver a ese estado de dignidad. Todos necesitamos volver a tener la eternidad, la salvación y la comunión cercana con Dios. Es por eso que Jesús tenía que venir desde el cielo. Y por eso Juan en su evangelio, en el capítulo 1, verso 1, dice: en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Este estaba en el principio con Dios, y todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y en el verso 14, y este verbo fue hecho carne, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y en el verso 18 del capítulo 1 dice: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él nos lo ha dado a conocer. Jesús era Dios manifestado en carne. Jesús era el verbo de Dios hecho carne. En Jesús veíamos a Dios mismo caminando en las aguas, sanando a los enfermos, resucitando a los muertos, porque era Dios en medio de nosotros. Y ese Dios tenía que devolvernos la salvación, devolvernos la eternidad, devolvernos la comunión con nuestro Dios. Y es en ese momento cuando se presenta delante de Juan el Bautista. Y nosotros vemos que Jesús es bautizado. En el capítulo 3 de Mateo dice: entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, le decía Juan, porque Juan lo conocía. Juan sabía que era Dios mismo manifestado en carne. O sea, tú deberías bautizarme a mí, ¿cómo yo te voy a bautizar a ti? Yo no soy ni siquiera digno ni de tocarte los pies, ni de desatar ni siquiera, ni desatar lo descalzado de tus pies, no soy digno. Y Jesús le dice: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Es decir, que él bajó al agua completamente y después subió. No le tiraron un poquito de agua en la cabeza. No lo bautizaron cuando niño. Él tenía 30 años cuando fue bautizado. Dice: y Jesús, después de que fue bautizado, luego subió del agua, y aquí cielos se fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Jesucristo sale del agua y es bautizado, y desciende el Espíritu Santo. Y aquí hay una pregunta que muchas personas no pueden responder porque no la entienden. ¿Y por qué, si Jesús era Dios, dicen los testigos de Jehová, él tenía que bautizarse? Ah, ¿viste que no era Dios? ¿O por qué, si Jesús era Dios, tenía que recibir el Espíritu Santo? ¿No era Dios? Y no entienden que Jesucristo, en su parte divina, no tenía que recibir el Espíritu Santo. Lo que tenía que recibir el Espíritu Santo era su carne. Su cuerpo humano tenía que recibir el Espíritu Santo. Y al él, recibiendo el Espíritu Santo, nos devolvía la unidad, la comunión con Dios. Por eso ahora nosotros podemos recibir el Espíritu Santo. Jesucristo le da la entrada a la habitación del Espíritu Santo en el cuerpo humano. Pero ¿cómo? Si Jesús tenía que bautizarse, si era Dios, ¿por qué? ¿Viste que no es Dios?
No, Él en su divinidad es santo, santo, santo. Él en su divinidad es eterno. Él en su divinidad existía antes de haber nacido de María. Él es el principio y el final. Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. Pero Él tenía que limpiar esa carne para que nuestra carne fuera limpia también. Tenía que devolverle esa limpieza a la raza humana, a la humanidad, a la carne. Por eso la palabra de Dios dice, y Pablo más específicamente dice, porque no hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino Jesucristo, hombre. Jesús, Dios, al manifestarse en carne, nos une la divinidad con la humanidad. Y así Jesús en su divinidad está unido a la divinidad y se une a la humanidad, y nosotros nos unimos a la divinidad también junto con Él. Entonces no era la divinidad la que tenía que ser limpiada por el bautismo. No era la divinidad la que tenía que recibir el Espíritu Santo. Él nos estaba devolviendo eso que siempre tuvimos al principio. Nosotros no vemos a un Adán levantando sus manos y cantando salmos. Adán habitaba con Él, hablaba con Él. Cuando ellos pecaron, dice que Jehová caminó donde estaba Adán y le dijo, Adán, ¿qué hiciste? No escuchó una voz del cielo, estaban ahí presentes delante de Él, conversando. Y no solamente a Él, dice la palabra de Dios que Él luchó incluso con Jacob, forcejeó con Jacob, se sentó con Abraham y le explicó a Abraham, ¿sabe qué? En el Génesis, usted tiene que leerlo atentamente, vienen 3 personas, 2 eran ángeles y 1 era Dios. Y ese Dios se sienta con Abraham y empiezan a conversar. Jehová empieza a conversar con él y le dice, ¿sabes qué? Vamos a ir a destruir esta tierra porque es pecaminosa. Había una comunión cercana. Y eso es lo que Dios quiere. Que nuestra dignidad, nuestra humanidad vuelva a estar en el lugar donde siempre tuvo que estar. Y eso es lo que Jesús vino a hacer. A devolvernos esa dignidad. En el libro de Mateo, en el capítulo 10, cuando Jesús selecciona a sus 12 apóstoles, dice en el verso 1 del capítulo 10 de Mateo, entonces llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre todos los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Les dio autoridad. ¿Y qué era lo que le había dado Dios a Adán? Autoridad. Sojuzga, señorea sobre todas las clases de animales y de seres vivos, hasta las plantas te las doy. Todo está debajo de tus pies. ¿Y qué es lo que viene a hacer Jesús con sus 12? Le dio toda la autoridad para echar fuera a los demonios. Todo aquel que cree en el nombre de Jesús tiene la autoridad para echar fuera demonios. El pastor decía que echamos muchas veces fuera a los demonios de aquí, pero en las casas. Todos los que estamos aquí y hemos creído en el nombre de Jesús, puede invocar el nombre de Jesús, sea a las 12, a la 1, a las 5, a la hora que sea, y echa ese demonio. Ese demonio de temor, ese demonio de miedo, ese demonio de sueño, de pesadillas. ¿Cierto? Que atacan a los cristianos. Pesadillas. Usted levántese y en el nombre de Jesús, fuera todo espíritu inmundo, todo demonio, todo lo malo, en el nombre de Jesús. Se tiene que ir de este lugar. Porque tú no eres normal. Dios te hizo diferente. No es lo que la raza humana es hoy en día. Eso no era lo que Dios quería. No es lo que yo era antes de venir a Jesús. Eso no es lo que Él quería para mí.
Él te dice en esta hora, tú no eres normal, tú no eres como la gente del mundo, tú eres diferente, yo te creé diferente, yo te hice distinto, con capacidades totalmente diferentes, como la eternidad, como la santidad, como echar fuera demonios, como hacer sanidades, como recibir el Espíritu Santo, como hablar nuevas lenguas, cosas que la gente del mundo no puede hacer. Yo te hice para ser cabeza, le dice a Israel, y no cola. Dios no nos creó para estar en la depresión, para morirnos en la depresión, para tener pensamientos de suicidio. Dios no nos creó para eso. Dios nos creó para salir adelante. Dios nos creó para salir adelante, para estar con Él, para creer que Él pelea mis batallas, para creer que Él me va a sacar de donde estoy, para que nosotros entendamos que Dios está con nosotros. Dele un aplauso al Señor si quiere darle el aplauso. Bendito Jesús. Santo bendito Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, gracias, gracias. ¿Y cuándo se hace vigente? Cuando Jesús vuelve totalmente a esa posición a la raza humana, cuando resucita. Jesús muere en su lado humano y su lado humano está 3 días sepultado, pero su cuerpo no se queda ahí. Pero nuestra fe no se quedó en la tumba. Nuestro evangelio, nuestra religión cristiana evangélica no se quedó muerta en esa tumba. Jesús resucitó. Jesús ha resucitado, dijo el apóstol Pablo. Por eso Pablo decía, yo no me avergüenzo del evangelio, porque yo lo vi, dijo Pablo, yo lo vi. Resucitado se me apareció a mí, se le apareció primero a Pedro, después se le apareció a los 12, después se le apareció a más de 500 hermanos, después se me apareció a mí, dijo Pablo. A mí, por eso le creo, por eso no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para la salvación. No nos avergoncemos de nuestro Jesús, porque Él resucitó. Él demostró que todo lo que Él dijo era verdad. Él dijo que Él era el Hijo de Dios, que era Dios mismo, que tenía la naturaleza de Dios en Él, que era Dios manifestado en carne. Y si Él hubiese muerto y se hubiese quedado ahí, todas sus palabras hubiesen sido mentiras. Pero Él al tercer día resucitó de entre los muertos. Al tercer día resucitó. Y cuando usted escuche eso, usted tiene que gritar, usted tiene que aplaudir, usted tiene que gozarse, porque Jesús resucitó. Bendito sea el nombre de Jesús. Porque si Jesús no resucitó, y lo digo ahora, si Jesús no resucitó, si hay alguien que tiene una prueba verdadera, que la traiga. Y si es verdadera, nos largamos de aquí. Pero no es mentira, es real. Jesús resucitó. Él nos limpió con su resurrección nuestros pecados. Y ese cuerpo con el que resucitó era el mismo cuerpo humano. Él aparece ahí con los discípulos y no le creía a Tomás. No, yo no lo voy a creer hasta que lo vea. Se le apareció, mírame, ahí están las cicatrices, aquí está el costado. Yo no soy un espíritu. El cuerpo humano resucitó. Eso le estaba diciendo, el cuerpo humano. Porque si no es el cuerpo humano el que resucitó, todavía estamos en nuestros pecados. También los testigos de Jehová, en su doctrina más profunda, creen que Jesús se apareció como un espíritu. No, Él resucitó realmente. Su cuerpo resucitó con atributos más grandes. Resucitó eterno. Resucitó sin la necesidad de pecar. Podía aparecerse, desaparecer. Cuando iba con los discípulos camino de Emaús, incluso escondió su figura. No lo reconocieron. Pero era el mismo cuerpo resucitado.
Era su carne, su humanidad. En la resurrección estábamos aquí antes cuando Él estaba muerto y cuando resucitó volvimos a estar aquí como estábamos en Génesis. Y todos los que creen en su muerte y en su resurrección vuelven a tener comunión con Dios. Vuelven a tener entrada a la presencia de Dios. Vuelven a tener el perdón. Porque Dios sabía que la carne iba a pecar. Por eso le dio la posibilidad a nosotros del perdón, del arrepentimiento. Los ángeles no tienen perdón. Satanás no tiene perdón. Porque si no podría arrepentirse. Si usted no sabe que él sabe lo que le espera. Satanás sabe lo que le espera, sabe que está condenado. Por eso él quiere sacarlo de la iglesia. Por eso él quiere atemorizarlo. Por eso él quiere meterlo ahí en depresión, que se suicide, que tenga pensamientos malos, vicios, que le vaya mal, que se sienta angustiado, depresivo. Eso es lo que quiere el diablo, porque el diablo está condenado. Los ángeles no tienen salvación. Los que tenemos salvación somos nosotros. Porque Dios nos creó con un cuerpo que Él sabía que podía caer. Por eso nos dio esa bendición de poder arrepentirnos, de poder volver a Él humillados. Pero los ángeles tienen un cuerpo espiritual. Los ángeles no tienen deseo de pecar. Satanás pecó porque quería pecar. Porque él decidió pecar. Porque él quería rebelarse. Porque él quería rebelarse. Hay demonios, incluso, que si usted se mete ahí a averiguar más, hay demonios de vicios. Demonios de vicios. Demonios de cigarro, de alcohol, de marihuanas. Muchos son espíritus que influencian en las personas. Hay espíritus violadores. Hay gente que ha despertado, se ha agravado y hay un ente espiritual le está violando. Literal, parece como un chiste. Si fuera un chiste si no fuera verdad. Pero ¿por qué los demonios hacen eso? Si ellos no tienen esta carne, este cuerpo, como nosotros que nos inclinamos a pecar por el cuerpo, por el deseo. Nosotros sentimos el olor a comida, hoy nos da hambre. Pero no porque queramos comer, es porque nuestro cuerpo se inclina a esas cosas. Pero los ángeles no. Los ángeles no sienten olor a comida y tienen hambre. Ellos no tienen deseos sexuales. Satanás quiso pecar. Lo quiso hacer. Por malo, por mentiroso, por falso. Lo quiso hacer. Por eso no tiene perdón. Pero Dios sabe, como dijo el salmista, sabe que nosotros somos polvo de la tierra. Que no somos nada. Que somos dignos de misericordia. Somos dignos de ser perdonados. Dios es digno de sentir lástima de nosotros. Porque muchas veces nos equivocamos por errores, por equivocaciones de este cuerpo, de esta naturaleza. Y como Dios sabe que es esta naturaleza la que tenemos, la que muchas veces nos hace pecar, Él nos dio una oportunidad. Y no una, sino que muchas oportunidades. Siempre está dándonos oportunidades para que venga, vuelve a mí, dice el Señor. Ven a mí y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Nos dio esa posibilidad. Pablo incluso llega a escribir. Dice, porque el amor de Cristo nos constriñe. ¿Por qué nos constriñe? Nos hace sentir compungidos. Porque Dios se manifestó en carne. Él no necesita nada de nosotros. Pero Él por amor quería devolvernos esa dignidad. Por su puro amor. No necesita la adoración de nosotros, Jesús. Jesús no necesita nuestro dinero. Jesús no necesita nuestra aprobación. Jesús no necesita que estemos diciéndole santo, santo, porque Él ya lo es. Porque Él es santo, Él es el amor, Él es todo.
No necesita a nadie que le diga, no, sí, dale nomás. Él no necesita nada de nosotros. Pero aún así, se dignó a levantarse de su trono y humillarse a tener un cuerpo humano como el mío, pecador. A tener las sensaciones que nosotros sentimos para poder ser cercanos a nosotros. Jesús está en este lugar. Porque a Jesús le encanta estar aquí en medio de nosotros. Al Espíritu de Dios le encanta estar en medio de nosotros. Porque nos ama. Dice Pablo, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando en esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió. Para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante, desde que conocemos a Jesús, desde que creemos en su muerte y en su resurrección, desde que Jesús nos devuelve esa dignidad, esa eternidad, esa unión con Él, esa salvación, de ahí en adelante, dice, a nadie conocemos según la carne. Y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, son todas hechas nuevas. Jesús resucitó. Y si nosotros creemos que Él resucitó y que nos devolvió lo que Él quería desde un principio, desde ahí comienza una vida nueva para nosotros. Una vida totalmente nueva. La eternidad vuelve a estar en nosotros. La comunión, el Espíritu Santo tiene que estar con nosotros. Y si no, tenemos que pedirlo con ansias. La salvación vuelve a estar con nosotros. El perdón vuelve a estar con nosotros. Y de ahí en adelante soy una persona nueva. Todo se hace nuevo. Todo es distinto. Cualquier otro pecado que se cometió antes de eso es perdonado por Jesús. Él perdona cualquier clase de pecado. No hay ningún pecado que Él no pueda perdonar. Solamente la blasfemia contra el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es Dios mismo. Incluso dice, mire lo que dice Jesús. Cuando le preguntaron y cuando lo estaban atacando y humillando, Él dice, del Hijo del Hombre pueden decir lo que quieran. Decir de Él mismo. De mí digan lo que quieran. Porque todo lo que quieran decir se les será perdonado. Pero del Espíritu Santo no digan nada. No blasfemen contra el Espíritu Santo, porque el que blasfema contra el Espíritu Santo no tiene perdón ni aquí ni en la vida venidera. ¿Por qué? Porque Jesús se hizo hombre. Y si nosotros lo miramos, vemos a quién, a un ser humano. Por lo tanto, Jesús dice, me ven como humano. Soy Dios también, estoy dentro Dios ahí mismo. Pero me ven como humano. Y como me ven humano, yo los perdono. Porque es un humano. Se hizo humano. Pero el Espíritu Santo es Dios. Aquel que ha recibido el Espíritu Santo, que ha sentido ese fuego. ¿Se acuerda el domingo que sintió ese fuego que dijo usted, hermana? ¿Se acuerda? Fue grande, ¿cierto? Eso, el que haya sentido eso y haya sentido la presencia de Dios, haya hablado en nuevas lenguas, haya profetizado, haya hecho milagros por medio del Espíritu Santo, no puede decir nada contra el Espíritu Santo, porque ya lo sintió, porque ya lo conoció. Por eso los testigos de Jehová dicen que el Espíritu Santo no es Dios. Eso es pecado. El Espíritu Santo es Dios mismo habitando en el cuerpo de las personas. Es el mismo Espíritu Santo. No podemos decir que el Espíritu Santo no es Dios, no es divino. Y cuando recibo esta bendición tan grande
de volver a ser una nueva criatura, de empezar de nuevo, de volver a empezar. Pablo, mire lo que dice Romanos capítulo 6, verso 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? La carne murió cuando se sepultó en el agua, porque somos sepultados junto con Él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Cuando yo recibo de nuevo la eternidad, cuando yo recibo de nuevo el perdón, cuando yo recibo de nuevo esa comunión, esa cercanía con Dios, cuando me bautizo. Antes del bautismo no hay salvación, no hay perdón, porque nuestro cuerpo tiene que ser lavado, tiene que ser perdonado. ¿Cuántos de los que están aquí no se han bautizado? Levante su mano. Los que no están bautizados. Bien alto, no más arriba. ¿Todos los demás están bautizados? ¿Bautizada también la hermana ahí? ¿No? Sí, ya. Hay que bautizarse, ¿cierto? Entonces tenemos que entender que tenemos que entrar a la presencia de Dios. Dios nos bendiga, porque a fin de año vamos a tener bautismo, ¿cierto, Pastor Raúl? Y todos aquellos que quieran entrar a la familia de Dios, entrar al perdón, entrar a la salvación, ser parte realmente de la iglesia de Dios, se va a bautizar. Todos aquellos que entendieron. Porque Jesús, ¿qué dice? Tú no eres normal. Tú eres diferente. Tú eres totalmente diferente. No es lo que el mundo te dice que eres. No es lo que la gente, la televisión dice que eres. Tú eres diferente. Con otras capacidades. Con la capacidad de estar cerca de Dios. Y de tener perdón, salvación, eternidad. Desde ese día empieza un día nuevo. Empieza una vida nueva. Todo cambia. Ya no me visto igual. Ya no hablo igual que las personas del mundo. Porque es todo nuevo. Es una creación nueva. Es volver a lo que era al principio. Es nuevo. Soy parte de la iglesia de Dios. Puedo sentir la presencia de Dios. ¿Cuántos quieren tener comunión con Jesús? Le invito a que se pueda poner de pie. Jesús nos ama. Y Él desea que tengamos una intimidad con Él. Y que volvamos a estar junto a Él. ¿Cuántos entendieron? Dios está aquí. Le invito a que cierre sus ojos en esta hora. Y que no nos movamos de este lugar. Dios todavía tiene perdón para nosotros. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Vamos, cierre sus ojos y comience a hablar con Jesús. Comience a hablar con el Señor. Vamos, abra su boca en esta hora. Jesús está aquí en este lugar. Vamos. Nadie nos está apurando. Tenemos tiempo. Tenemos tiempo para poder presentarnos delante del Señor. No se puede ir de aquí si no siente la presencia de Dios. Padre Celestial, en esta hora aquí estamos delante de su presencia.
Señor, nuestro cuerpo, nuestra humanidad nos lleva a cometer diferentes tipos de cosas, Señor. Y sabemos que necesitamos su perdón. Que necesitamos cada día su perdón, Señor. Y que nada podemos hacer si no es por medio de su Espíritu Santo. Padre Celestial, en esta hora, en el nombre de Jesucristo, llene, Señor, nuestros cuerpos, Jesús, en esta hora. Ayúdenos, Señor, a sentir su presencia. Padre Celestial, se lo ruego, Señor. Dios, aquí estamos delante de usted, mi Dios. Llene, Señor, nuestras vidas con su presencia. Vamos, habla con Jesús en esta hora. Este es el momento para hablar con Él. Aprovecha este momento para hablar con tu Dios, para sentir la presencia del Señor. Jesús está en este lugar. Vamos, vamos, alaba tu voz. Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, preséntese, Señor, en esta hora, mi Dios, con señales, con prodigios. Le ruego, Señor, en esta hora, en el nombre de Jesucristo, por cada depresión, Señor, problema, dificultad en esta hora que esté viviendo cualquiera de mis hermanos. Fortalezca, Señor, en esta hora por medio de su Espíritu. Señor, le necesitamos más que nunca. Le necesitamos más que nunca, Dios. Se lo ruego, Jesús. Bendíganos, Señor. Vamos, vamos. Sí, Jesús. Aprovechemos este momento para hablar con nuestro Dios. Señor Jesús. Arde mi corazón. Vamos, habla con Jesús. Vamos, aproveche. Jesús está aquí. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies, arde mi corazón. Vamos, cantémosla, Jesús. A tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Vamos, todos juntos. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. Vamos, cantémosle a Jesús. No hay lugar más alto. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Llene, llene, Señor, en esta hora. Llene con su presencia. Estar a tu
estar a tus pies. No hay lugar más alto. Vamos, levanta tus manos a Jesús en esta hora. Cantémosle al Señor. El Señor está en este lugar. Vamos con fuerza, digámosle a Jesús. Digámoslo. Y aquí permaneceré. Vamos, dile de tu corazón. Postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Y aquí permaneceré. Vamos, dilo con el corazón. Postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. No hay lugar más alto, más grande. Vamos con fuerza. Estar a tus pies. Que estar a tus pies. No hay lugar más alto, Más grande que estar a tus pies. que estar a tus pies. No hay lugar Más alto. Oh, sí, Jesús. más grande Que estar a tus pies. Que estar a tus. Bendito Jesús. No hay lugar Gracias, Señor. más alto, Sí, Señor. más grande que Estar a tus pies. que estar a Tus pies. Jesús. Bendito Jesús. Vamos, levantemos nuestras manos en esta hora, Señor. Vamos, levantemos nuestras manos a Jesús. Él está aquí en esta hora. Preséntate delante de Dios. Él está aquí en esta hora. Él está moviéndose en medio de nosotros. No te desconcentres. Jesús está en este lugar. Él está delante de ti en esta hora. Él está delante de tu presencia. Él está ahí delante de ti en esta hora. Vamos, dile a Jesús: aquí estoy, Señor. Aquí estoy, Señor. Aquí estoy delante de ti, Jesucristo. En el nombre de Jesús echamos fuera todo demonio, todo espíritu, toda enfermedad, toda depresión, toda angustia, toda tristeza fuera. En el nombre de Jesús recibe. En el nombre de Jesús. Vamos, vamos, llamemos a Jesús. Vamos, llama a Jesús. No hay lugar más alto. Vamos, digámosle a Jesús. Más grande que estar a tus pies. En nombre de Jesucristo. En nombre de Jesús. De Jesús. Llénate, 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 llénate en esta hora. Llénate de Dios, llénate de Jesús. En el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesucristo. Jesús está aquí. Mi Jesús, mi Jesús, mi Jesús. Vamos, levantemos nuestras manos en esta hora. Levanta tus manos a Jesús en esta hora. Vamos, ora al Señor. Si hablas en lengua, habla en lengua en esta hora.
Este es el momento, no importa lo que suceda, no importa lo que pase. En esta hora habla con Jesús, habla con el Señor. Aprovechemos este momento. Eres libre en esta hora. Eres libre en esta hora, eres libre en esta hora. Vamos, vamos. No te retengas en el nombre de Jesús. Se está moviendo aquí. Por tus llagas yo soy sano, Por tu sangre yo soy libre. vamos, digámoslo. Eres mi sanador. De las cenizas me levantaste, Vamos todos juntos. de tinieblas me rescataste. Jesús se lo merece. Eres mi sanador. Jesús se merece la adoración, la alabanza. Por tu muerte tengo vida, moraré contigo. Vamos todos juntos. Para siempre. Eres mi sanador, mi libertador. Vamos, dilo. Existe en esa cruz. Mi victoria está en ti. Oh. De las cenizas me levantaste. Cántale al Señor. De tinieblas me rescataste, Dios. Eres mi sanador. Sí, Jesús. Por tu muerte tengo vida. Vamos con fuerza. Moraré contigo Vamos, digámoslo. para siempre. Eres mi sanador. Vamos, digámosle. Mi libertador. Venciste en esa cruz. Mi victoria está en ti. Oh. Eres mi sanador. Eres mi redentor. Ganaste tú por mí. Seguro estoy en ti. Oh. Sí, Señor, vamos, dile algo a Jesús en esta hora. Que salga de tu boca, que salga de tu corazón. Vamos, dile al Señor, dile a Jesús. Dile al Señor. Mi confianza está Solo en ti. Mi confianza está solo en ti. Mi confianza está solo en ti. Solo en ti, mi sanador. Mi confianza está solo en ti. Mi confianza está solo en ti. Mi confianza está solo en ti. Solo en ti. Eres mi sanador.
confianza está. Vamos, digámoslo. Solo en ti mi confianza está. Solo en ti mi sanador. Mi confianza está solo en ti. Mi confianza está solo en ti. Mi confianza está solo en ti. Solo en ti, mi sanador. Sí, Jesús. Denle un aplauso al Señor Jesús en esta hora. Me gustaría que cantáramos otra canción. Me gustaría que cantáramos otra canción al Señor de adoración. Pero antes de eso, quería que me invitaran, que me acompañaran a hacer un gesto delante de nuestro Señor. Que todos juntos, porque nos hemos venido a reunir a adorar a Jesús, que todos juntos en esta hora nos podamos arrodillar delante de Dios. Mirando hacia acá, todos mirando hacia acá. Todos mirando hacia acá, hacia este lugar. Arrodillémonos delante de Jesús. Mire lo que ocurre cuando uno se arrodilla delante de Dios. Mire lo que ocurre cuando uno se arrodilla delante de Jesús. Mira cómo el Espíritu Santo se comienza a mover cuando te arrodillas delante de tu Dios. Vamos, dale la gloria a Él. Jesús. Jesús. Perdónanos, Señor, límpianos. Tú eres el Dios. Tú eres el Señor de los cielos. Y aún así me perdonas. Y aún así me perdonas y me miras. Oh Jesús, míranos, Señor, en esta hora. A todos aquellos que se han arrodillado delante de tu presencia, Señor. Te reconocemos, Señor. Toda lengua se doblará, toda rodilla se doblará, Señor. Toda lengua confesará, Señor. Tú eres el Señor. Siente en esta hora, siente como Jesús limpia. Jesús liberta en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Señor, en el nombre de Jesucristo, toda enfermedad, todo dolor, toda depresión, Señor. Jesús está abriendo los cielos en esta hora. Jesús está abriendo los cielos en esta hora. Recibe lo que viene del cielo en esta hora. Recibe lo que viene desde el cielo. Esa petición que estaba en tu corazón, pídesela arrodillado, pídesela hincado, pídesela humillado a Dios. En el nombre de Jesús, Señor. Toda la tierra, Señor, te adora. Tu iglesia ha venido a adorarte a ti, Jesús. Y por ti, Señor, por medio de ti, Señor. Oh, Jesús. Vamos, habla con Jesús, así como estás, habla con Jesús. Es el mejor lugar, la mejor posición. Si tienes que hablar en lengua, habla en lenguas. Si tienes que llorar, llora. Si tienes que gritar, grita. No importa, en este lugar es el lugar de adoración a Jesús. Gracias, Señor. Bendito sea su nombre, Señor.
Gracias, Jesús. Hito Jesús. Señor, muévase, 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 Señor, de nosotros. Gracias, Jesús. Sí, Jesús. Escucha a su pueblo así como está, Señor. Oh, Jesús. Jesús. No rechaza oración, la oración es alimento. Ven, Jesús. Ven, Jesús. Nunca había un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. La mente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él levanta sus Vamos, levanta tus manos a Jesús. es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Si estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Si estás sufriendo, alaba. No importa.
Santo. No pares en esta hora. Sigue hablando con Dios. Oh, reciba la gloria, la honra. Reciba los aplausos. Reciba, Señor Jesús. Reciba los aplausos, Señor. Porque usted se las merece. Porque usted resucitó de entre los muertos. Porque usted nos dio vida nueva. Oh, Jesús. Mira, Jesús está aquí. Siente como Jesús está aquí en este lugar. ¿Por qué te detienes? ¿Por qué no aprovechas este momento para adorar a Jesús? ¿Qué es lo que te detiene en esta hora? Llene, Señor, en esta hora. En el nombre de Jesús. Una y otra vez. Vamos, cantémoslo todos juntos. No hay nada que me enamore más, nada que me apasione más. Vamos, aprovecha este momento. Solo tu presencia, solo tu mirada me hace suspirar. Sí, Jesús.
Eso es. Démosle un gran aplauso a nuestro Dios. Démosle un aplauso a nuestro Señor Jesús.